del devocional está preparado, ahí el Salmo 119, Dios le bendiga, hermana Janet, que la puedo ver, así que denle volumen a su micrófono, ahí active su micrófono y pueda leer el Salmo para la gloria del Señor. Amén. Primeramente agradezco al Señor por la honra que me da esta noche en leer su palabra. El devocional, hermano, se encuentra en Mateo 6, versículo 33. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esa es la palabra del Señor esta noche. Hermano, es hermosa la palabra que el Señor nos entrega. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos saldrán a bien. Como le dice el rey David a su hijo Salomón, no te olvides de Jehová, tu Dios. Guarda tus estatutos y tus mandamientos y todo saldrá bien. Hermano, si nosotros vivimos y atesoramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la vida todo nos irá bien, todo lo saldrá a bien. La honra, la gloria y la alabanza es para nuestro Señor. Y para mí su misericordia. Amén. Pastor, hasta ahí es la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Janet. Dios le guarde. Nos hemos aprendido a conocer, a estar unidos. Conozco ya a sus hijos, a su hija, a sus nietas. Así que el Señor le guarde, le bendiga, le prospere en todo. Siempre con la bendición del Señor en su negocio. Que el Señor le prospere, hermana Janet, en todas las áreas de su vida y que su salud se restablezca bien y toda enfermedad que estuviera afectándole a su vida se haya afuera en el nombre del Señor. Y que el Señor le dé la fuerza, siempre la fuerza, y que mutuamente los dos, porque yo lo he visto y hemos aprendido a amarnos y a querernos juntos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Hermoso es buscar el reino del Señor, primeramente. Dios le bendiga. Amados hermanos, repito, la pregunta es, ¿dónde estuvo la palabra el día sábado pasado? Vamos a ir al mensaje del Señor, a la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermana Anaís que le pida al Señor por el portador de la palabra. Hoy día le toca a nuestro hermano Samuel. Así que el Señor lo llene de gracia, lo llene de virtud, que coloque palabra en sus labios y a nosotros un corazón receptivo. Hermana Anaís, Dios le bendiga. Amén. Amadísimo, gran y Padre Celestial, Señor, primeramente le damos gracias por estar aquí reunidos en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares, para poder escuchar de su palabra y poder estar con usted. Señor, le pido primeramente para que pueda darle sabiduría al portador de esta palabra, Señor, de que a cada uno nos llegue nuestra parte, Señor, nuestro pan, nuestro alimento de cada día, que nos dé fortaleza, Señor. Le pido para que caiga dulcemente cada palabra que sea para nosotros, Señor. Abra nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibirlo de buena manera, Señor. Todo esto se lo pido a través de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Samuel. Recording is on. Hermano, fíjese que mientras leía la palabra del Señor hoy día, siempre mi pregunta es, hermano, ¿cuál es el mensaje que tengo que entregar a la iglesia?
Y hoy día estaba leyendo y fíjese que me llamó una persona que jamás nunca en la vida me había llamado. Y fíjese que mientras leía, yo me acordaba de él. Estaba leyendo la palabra, hermano, el mensaje que vamos a dar ahora, y me acordaba justamente de su nombre, de él. Y fíjese que, y me llama. Y empezamos a conversar y le dije, mire, y le conté que estaba pensando en él cuando estaba leyendo la palabra, y dije, ¿sabe qué? Su llamado telefónico me confirma que el mensaje que tengo que entregar hoy día es de Dios. Un mensaje para la iglesia. Y siempre desde la antigüedad, hermano, han habido hombres que son contrarios a la fe, o también hermanos, personas que se han convertido al Señor, el Señor lo ha llamado, pero llega un minuto que ellos desertan, se han desviado de la fe del Señor y han abandonado la fe en Cristo. Y después se juntan con otros hermanos y forman una nueva doctrina y van en contra, hermano, de Cristo el Señor. Y hoy día también está de moda que hay personas, hermanos, que prefieren abrazarse de otra doctrina, abrazarse de otras ideas, ideologías, de modo que niegan a Jesucristo. Porque hoy día, hermano, es la piedra de tope para muchos pensamientos ideológicos. La piedra de tope es Cristo el Señor. Y cuando yo leía el mensaje, yo le decía, hermano, sabe que usted, pastor, me llamó y me confirmó que esta es la palabra del Señor. No le voy a dar el nombre, pero después cuando empiece a hablar, empieza a llegar el mensaje, usted se va a dar cuenta de quién fue que me llamó. Vamos a hablar, hermano, hasta ahora. El Señor me entregó acá en la carta de Judas. ¿Se escucha bien? Sí, ya, amén. Esta carta de Judas, hermano, está justamente antes de Apocalipsis. Y prácticamente en ese entonces, hermano, el apóstol Judas, ¿ya? El apóstol que escribió la carta. Recuerde que hay generalmente se habla de tres Judas: Judas Iscariote, hay otro Judas más, y Judas, el hermano del Señor, ¿ya? Y él encarga, hermano, manda esta carta a una iglesia y le advierte a ese pueblo del Señor, a la iglesia, de algunas prácticas de hermanos que han desertado de la fe. Y esta palabra, hermano, se refiere al concepto que muchas veces hablan, hermano, el concepto de apostasía. Ya se imagina quién me llamó. Dice acá en el nombre del Señor Jesús: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Aquí se presenta, hermano, una de las cosas que me llama la atención es que Judas, él no se atribuye, hermano, el ser el medio hermano de Jesús, y Santiago tampoco, para demostrar que él es una persona superior, sino que él dice que él es siervo de Jesucristo, habiendo sido su hermano, ¿cierto? Haber vivido juntos, quizás en algún tiempo no lo reconoció como el Señor, pero acá, hermano, en esta carta, él reconoce que es un siervo de Jesucristo. O sea, adopta en su vida que su hermano, que antes él no creía que era Dios, ahora él adopta en su vida que su hermano es Jesucristo. Por lo tanto, él ni siquiera aquí se presenta y se refiere como el hermano de Jesús, el hermano de Cristo, sino que él se refiere en su vida como un esclavo, un siervo de Jesucristo.
Entonces, y acá, hermano, lo que le encarga a la iglesia, y hoy día el Señor también le encarga a la iglesia Rey de Reyes, y a la iglesia también en general, a la iglesia de Cristo el Señor, esa iglesia que está guardada, hermano. Dice aquí, falsa doctrina y falsos maestros. Hoy día, como siempre, hermano, en la antigüedad igual, pero hoy día está de moda también el poder abrazarse a alguna ideología, pero lamentablemente, hermano, si un hermano, si una persona que está caminando en el Señor quiere adoptar una ideología de las que están de moda, en algún minuto se va a dar cuenta de que Cristo el Señor no cuadra con esa ideología. No cuadra, entonces él tiene que de alguna forma empezar a negar el nombre de Cristo y a empezar a hablar de otra forma. Y va a empezar a endulzar a los hermanos, sobre todo los hermanos que leen menos, y le va a endulzar, hermano, el oído y van a empezar a ver que tiene razón. Pero acá, hermano, el apóstol Judas le advierte a la iglesia. Dice, aquí primero dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribir y exhortar que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, él está haciéndole un recordatorio, hermano, de que aquellos hermanos habían recibido la sana doctrina, habían recibido el mensaje de Cristo el Señor y además habían creído en él, porque algún hombre han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Habían aquellos hombres, hermanos, que estaban abrazando esta fe de Cristo, habían desertado, ya, porque la palabra, esta palabra, hermano, habla de la persona que desertó, que abandonó la fe de Cristo, que abandonó la fe en Cristo, para poder endulzar el oído y poder entrar con otra doctrina y otra ideología. Entonces, la apostasía se refiere justamente a eso, a que algún hermano, alguna persona que estuvo dentro, caminando con nosotros, se abrazó a otra ideología y empezó a conversar otra doctrina. Y aquí en este momento, hermano, el apóstol Judas le hablaba a esta iglesia que tuvieran cuidado, ya que tuvieran constancia en la fe en Jesucristo, que ellos no vayan a ser convencidos, hermano, por aquellos hombres. Dice, más quiero recordaros que ya que una vez la habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está hablando acá de aquellos hombres, hermanos, que están desertados el Evangelio de Jesucristo. Aquellos hombres van a recibir un castigo por haber abandonado, hermano. Y acá le da un ejemplo de que en el pueblo de Egipto los que no creyeron fueron destruidos, ¿ya? Así también en los tiempos finales, aquellos hombres que se apartan de la fe en Jesucristo van a ser destruidos igual, ¿ya? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia, guardando bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También aquí da a conocer que también le va a suceder a los ángeles que se fueron en contra, que también están en prisiones eternas. También reciben su castigo. Y acá ya habla de otro castigo para aquellos que apostatan de Cristo el Señor, o aquellos apóstatas del Señor, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos hombres, hermanos, también se desviaron y se fueron en contra de lo natural, y también el Señor aquí los abandonó, los mandó al fuego eterno, a un castigo. Y estos tres ejemplos que está dando el Señor son para nosotros, para aquellos que abandonen esta fe. Hay un mensaje, hermano, una parte de la palabra del Señor que dice, mejor no me hubierais conocido. Cualquiera que quiera abandonar a Cristo el Señor. Muchas veces nosotros nos descarriamos, pero no abandonamos al Señor, sino que no asistimos nunca más. Pero igual en nuestro corazón sigue la fe en Cristo.
y nos vamos tras de otras cosas que no convienen, pero el Señor sigue guardando nuestra alma y hasta que nosotros igual volvemos. ¿Ya? Muchas veces nos vamos, pero nuestra mente, nuestro corazón sigue pensando que el único Dios verdadero es Cristo el Señor. Después acá, hermano, en una tercera, como una tercera parte de esta carta, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Ya? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense que en este versículo 10, el apóstata dice, blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hoy día, hermanos, se habla mucho de la ideología de género, que ya está por sobre la biología. Que biológicamente se diga una cosa no quiere decir que es cierto. Y lo que se me ocurre a mí en la cabeza, o lo que se le ocurre en la cabeza a pensadores, hermano, eso es la realidad. Por eso que dice que se corrompen como animales irracionales. El animal, hermano, los animales no son racionales. Los animales obedecen a un instinto y el ser humano es el único ser pensante. Imagínense que nosotros, el ser humano es un ser pensante y así todo se va en contra de lo natural. ¿Por qué el Señor está hablando esto en esta noche? Porque puede llegar alguien, hermano, trayendo un mensaje y diciendo, mira, en realidad no es tanto. Tú tienes que aceptar esto porque, como dicen muchas veces, no es que Dios es amor y Dios se alegra cuando dos personas se aman. Y si dos hombres o dos mujeres se aman, Dios, ¿cómo no va a estar de acuerdo? Si el amor es lindo, Dios es amor. Y empiezan a lavar el cerebro, hermano, y empiezan a hablar lo contrario a lo que Dios creó. Empiezan a hablar en contra de la naturaleza. En contra, dice, y se corrompen como animales irracionales. El apóstol, hermano, hablaba a aquella iglesia, y en ese tiempo, hermano, cerca del año, no sé, pues 60, 70 y después de Cristo, él ya le hablaba a ese pueblo cristiano de que había hombres que se estaban corrompiendo y estaban abrazando, hermano, otro tipo de doctrina. Me recuerda un pasaje que hay en 1 Corintios 10, si no me equivoco, donde dice el Señor ahí que ¿qué hace uno metido, hermano, en un lugar de ídolos? A veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, abrazamos o nos invitan a alguna parte, hermano, y nosotros vamos y caemos como corderitos y estamos en los primeros lugares, en lugares de ídolos, en lugares donde Cristo el Señor no es el importante. A lo mejor vamos o nos invitan como una especie de algo social, ¿ya? Pero ¿qué hace un hijo de Dios en un lugar de ídolo? Imagínense, un día habían unos pastores que estaban participando de las fiestas de la Virgen de San Andrés. Yo me recuerdo un tiempo atrás. Y habían, hermano, varios pastores ahí que estaban participando de esa fiesta de San Andrés ahí en la tercera región, si no me equivoco. Y decía, Señor, pero ¿qué hacen esos pastores ahí? ¿De qué lo están convenciendo? A lo mejor, y un día, hermano, leía en un informativo en internet, y había un cantante cristiano,
Alex Campos, decía, y estaba cantando canciones, hermano, como una especie de recital para el Papa, en el Vaticano. Y él decía, si Jesús estuviera aquí, haría lo mismo. Como que él hablaba de que lo que él pensaba, también Jesús había hecho eso. Haber abrazado, hermano, una religión, una doctrina llena de ídolos, la cual, hermano, nosotros el Señor nos sacó de allá. A muchos que han sido de esas doctrinas, el Señor los sacó de ahí. Y nosotros, a lo mejor, nacimos en las cosas del Señor, en el Evangelio, nunca estuvimos ahí en esos lugares de ídolos, pero en algún minuto, hermano, como que nos lavan el cerebro y nos invitan a ciertos lugares y participamos de eso, hermano. A lo mejor mi corazón está lejos de ahí y yo no estoy en mi alma, en mi corazón participando de lo que están ahí, pero el tema que habla Corintio, hermano del apóstol Pablo, se refiere a los débiles en la fe. ¿Qué van a decir si te ven ahí? ¿Qué van a decir aquellos que son débiles, que si antes tú estabas ahí, te fuiste de ahí y ahora estás ahí metido? Entonces, va a ser motivo, hermano, de que el débil, de que el niño se caiga. Entonces, nosotros muchas veces, hermano, tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos delante de aquel que está recién caminando en el Señor. A lo mejor hay hermanos que son, no sé, pues yo me refugié, por ejemplo, la hermana María. Ella tiene muchos años en las cosas del Señor en la iglesia y de repente ve a alguien, no sé, pues, participando de otra forma y ella no se escandalizar. Porque ya, hermano, el tiempo en el Señor igual va colocando sólido al cristiano. ¿Ya? Pero de todas maneras, el apóstol Pablo en Corintios se refiere a los que son niños, a los que están recién partiendo, hermano, en las cosas del Señor y que los ven participando de lo que antes ellos habían participado y el Señor los sacó de ahí. Entonces, todas esas cosas, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Y dice el Señor acá, el apóstol entonces Judas, aquí da a conocer, hermano, algunas cosas del apóstata. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron con lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Buscan, hermano, quizás muchas veces liderazgo. ¿Ya? Nubes sin agua, dice. Llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Mire cómo dice el Señor acá, cómo se refiere, hermano, al apóstata. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener una fe en Cristo sólida y la única manera, hermano, de que nosotros nos arraiguemos en Cristo el Señor. Y justamente la hermana Janet leyó un salmo y ahí, hermano, se refería a que en el fondo lo de Dios es más importante que lo nuestro. Y nosotros, hermano, orando al Señor constantemente, escudriñando la palabra del Señor. Siempre hay tiempo, hermano, para leer un versículo, para que cuando, hermano, venga la apostasía a mi vida, porque siempre está, nosotros podamos reconocer cuando es como que la oveja se da cuenta cuando viene el lobo. Pero si no estamos percibidos, hermano, con la palabra del Señor, nos van a arrebatar. Fíjese que una persona cristiana que tiene, cuando escucha hablar a otra persona con otras cosas, alguien nos va a hablar y vamos a encontrar que está
así también el apóstol. La iglesia, sacarlo del evangelio. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Estos son manchas en vuestros ágapes, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando leí esta palabra, hermano, yo me recordaba otra cosa. Hace poco escuché, hermano, a alguien que decía que cómo Dios va a ser tan malo que va a condenar y va a ver sufrir eternamente a las personas que no creyeron en él. Entonces, y leí acá, hermano, y dice que los mandó a un fuego eterno, los mandó a un castigo eterno. La palabra dice que es eterno. Así como la vida en Cristo el Señor, la vida eterna es eterna, también la perdición es eterna. Pero ellos donan tan bien la palabra, hermano, que dicen, si Dios es amor, ¿cómo él va a tener condenado y castigado eternamente a alguien? ¿Podrá ver sufrir a una persona eternamente? ¿Cómo Dios, si siendo bueno, no se va a compadecer de aquella persona que está sufriendo en el infierno? Entonces, de repente esas palabras, hermano, como que suenan como bonitas. Chuta, parece que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que Dios, ¿cómo va a ser tan malo y va a castigar eternamente a una persona? Y ahí me empiezo a apartar de la verdad. Y uno no se da ni cuenta, hermano, cuando se aparta de la verdad. Y después empezamos a hablar otra doctrina. Fíjese que yo he visto siempre los hermanos que leen diferentes Biblias. A mí me gusta mucho la Biblia Reina Valera 60, porque encuentro que es una de las Biblias más cristocéntricas. Hay Biblias que, como la NBT y otras Biblias, hermanos, que han sacado gran parte de las cosas importantes de la doctrina de Jesucristo y de la gracia del Señor, y van degradando a Cristo. Lo van sacando de a poquito y ya después no se ve Cristo, se ve como Él o como Dios. Y la versión Reina Valera, si usted la lee de mano en todos los lados, siempre se refiere a Cristo el Señor. Siempre se refiere como una forma sublime a Cristo el Señor. Entonces, yo por eso siempre la voy a usar, la voy a cuidar como hueso santo, como dicen por ahí en el mundo, porque esta palabra del Señor, para mí, hermano, el mensaje central siempre es Cristo el Señor. Dice, esto también profetizó Enoc para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos limpios de sus obras impías que han hecho impiamente. De todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Y qué es lo que se hace hoy día? Exactamente lo mismo. Empiezan a sobarle el lomo, como dicen en el mundo. Empiezan a decir, estáis bonito, oye, tenéis cara de pastor, oye, tenéis cara de líder, oye, sabéis que tú estás bueno para esto. Y le empiezan a endulzar, hermano. Y empiezan a caer las personas. Entonces después, hermano, como en un cuarto punto de esta carta, el apóstol encarga ahí a no dejarse engañar. Pero sabemos nosotros, hermano, nuestra iglesia, que también yo la dedico a hacer Señor, porque también hemos hecho harto estudio y vemos, hermanos, que le hemos harto la palabra del Señor. No nos dejemos engañar, ya conociendo la palabra del Señor, no negando nunca el nombre de Jesucristo. Fíjese que la televisión, hoy día, cuando invitan a algún hermano o alguna persona cristiana, lo primero que le dicen que no tiene que decir Jesucristo. No tiene que hablar de Cristo. Siempre ellos tienen que referirse a Dios. ¿Ya? Porque como Dios es como universal, entonces no causa tantos estragos. El problema es cuando uno nombra a Cristo el Señor. Y día a día, hermano, la iglesia de Cristo, hermano, muchos hermanos han ido
degradando ese nombre. Tengamos cuidado nosotros, hermanos. Yo creo que este es el mensaje central de hoy día. Nosotros no degrademos el nombre de Jesucristo. Dice el libro de Hebreo que él se sentó en la diestra, ¿cierto?, en las alturas. En el fondo, lo que dice la palabra del Señor, que Cristo el Señor, después que murió y resucitó, se sentó en el trono, al que está sentado en el trono. Cuando dice que está a la diestra de Dios es como una poesía, pero Él es Dios, Él es el que está sentado en el trono. Jesucristo el Señor, a Él le fue dado todo el poder. Entonces, es a Él al cual nosotros tenemos que referirnos. Decía Cristo el Señor que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Se refería a su Padre, pero lo que le pedían al Padre, Él lo haría. Entonces, los apóstoles ahí estaban confundidos, decían, Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me habéis visto. Estaba con Él mismo, hermano. El Dios mismo estaba al lado de ellos. Siempre me recuerdo, hermano, que uno de los puntos importantes cuando los apóstoles empiezan a dar a ver que era Dios mismo el que estaba al lado de ellos, cuando decían, estaban en la barca y estaba el Señor durmiendo, y cuando Él despertó, hermano, calmó los mares, calmó la tempestad, y ahí quedaron impresionados porque uno de ellos dijo, ¿quién es este? Y ahí se dieron cuenta que el que estaba con ellos, hermano, no era cualquier persona. Hasta cuando a Pedro, hermano, le fue revelado, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese entonces, hermano, le fueron abiertos los ojos. Y ahí, hermano, empezaron a reconocer que el que estaba con ellos era Dios mismo. Anduvieron harto tiempo juntos, hermano. Harto tiempo juntos, pero ellos no se daban cuenta que era Dios mismo el que estaba con ellos. Entonces, y en ese minuto, hermano, el Señor se da a conocer y le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino que le había sido revelado del cielo. Y la palabra del Señor es por revelación. Entonces, Señor, cuando nosotros estamos leyendo su palabra, en algún minuto, hermano, nos va a revelar lo que Él quiere decir a nosotros en el día. O a lo mejor algunas veces estudiamos para entender los conceptos y las cosas, pero el Señor todos los días, hermano, nos va a entregar un mensaje del día, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestro camino, y nosotros todos los días al despertar tenemos que ya empezar a caminar, empezar a pensar, empezar a decidir, empezar a conversar con otras personas, y empezamos a trazar, hermano, un camino y salimos a trabajar o salimos a estudiar, pero el Señor siempre, hermano, Él va a tener una palabra, un mensaje para que nosotros podamos caminar seguros. Fíjese que acá, cuando el apóstol dice que no tengan cuidado, que no se dejen engañar, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, encarga el apóstol, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué es lo que encarga también acá, hermano? Dice, orando en el Espíritu Santo. Ese es un arma, hermano. Otro día yo leía un comentario que decía, ¿qué sacamos con orar si orando no llegamos a ninguna parte? Hay que actuar. Y después nosotros, hermano, como no tenemos la palabra del Señor en el corazón, creemos esas cosas. Y la palabra del Señor, hermano, dice que la llave de todas las cosas, hermano, es la oración. Algunas veces andamos perdidos y buscamos una respuesta y no sabemos, hermano, y no nos damos cuenta que la respuesta la tenemos a 45 centímetros del suelo.
y andamos buscando por allá, buscando por acá, Señor, quiero una respuesta. El otro día hablaba un mensaje de eso, buscando respuesta, hermano, y la tenemos en la rodilla, hermano. Y el Señor nos va a entregar un mensaje. La palabra del Señor es viva, es eficaz. En el minuto que usted la abra, hermano, usted le va a hablar en su vida y lo va a direccionar. Dice, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Cuando nosotros veamos, hermano, algunos hermanos que se están desviando, tenemos que conversar con ellos y empezar a tratar de convencerlos que se vuelvan al camino, pero no con un látigo, hermano. Muchas veces nosotros tomamos un látigo, como decimos con el pastor Ricardo, voy a predicar con un hacha, con un machete, y voy a querer convencer que no, a otros salvar. O sea, acá, hermano, cuando el Señor a la iglesia, a nosotros, lo que tenemos que hacer, apóstata, ¿ya? Y nos da los puntos claros, hermano, de lo que tenemos que hacer. Los del fuego. Dice, y a otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, estos puntos, hermano, acá nos están cargando que nosotros tenemos que buscar. Pregunta si te escuchan bien. ¿Me escucha, hermano? Amén. Entonces, los puntos claros, hermano, de este mensaje, cuando aparezcan estos personajes, la oración. Tenemos que conversar, hermano. Aquí en la iglesia el Señor ha levantado maestros, hay profetas, hay pastor, hay ministerio, hermano, de los cuales el Señor habla ahí en Efesios 4. Y hay que trabajar en el Señor, no solamente participar, hermano, de la reunión, sino que también tenemos que participar en el día, diariamente, hermano, en algún minuto en la semana, buscando, hermano, personas que vengan a Cristo. Pero cuando aparezcan estas personas, hermano, que van a aparecer, por algo el Señor nos está entregando este mensaje, tenemos que estar apercibidos, aprendamos la palabra, tenemos que reconocer cuando el mensaje nos está direccionando para otro lado. Hoy día, hermano, con la situación actual, hay muchas personas, hermanos, que de un tiempo atrás estaban como candidateando seguramente a algunos cargos, etcétera, y también se hacen llamar cristianos o que pertenecen no sé, a grupos cristianos, evangélicos, y muchas personas de ellas, hermanos, van a buscar la forma de poder convencer a los cristianos. La idea es que nosotros caigamos en las corrientes mundanales de hoy. De repente me llegan a ver las muelas, hermano, cuando escucho hermanos cristianos que dicen cosas, hermano, que a la luz de la palabra, hermano, es como un sacrilegio. Pero digo, ¿pero cómo puede, hermano, decir tal cosa si el Señor nos dice esto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir eso? Leyendo. Porque ya el Señor ya está advirtiendo. Vienen personas a lavarnos el cerebro, vienen personas a decirnos que la ideología de género es buena,
y diferentes puntos, hermano, diferentes puntos. Viene esto fuerte. Ahora se va a empezar a formar la nueva constitución y van a empezar a reunir gente para poder convencerlo de los puntos que están, incluso ya están estudiados. Hay muchos puntos, hermanos, que ya están hechos. Pero van a tratar a usted de convencerlo, hermano, con una sonrisa, con algún premio, con algún bono, para que usted pueda abrazar esa ideología o esa doctrina. Y la única forma, hermano, de que nosotros estemos apercibidos es como dice acá, a partir del versículo 17 hasta el 23, lo que dice el apóstol. Tenemos que estar apercibidos, hermano. Esta carta, el Judas, hermano, el apóstol Judas, la mandó a esta iglesia aquellos que apostatan de la fe en Jesucristo. Este es el centro, hermano, de la palabra del Señor hoy día. Así que el Señor encarga a la iglesia que estemos atentos con nuestros 5 sentidos, nuestras antenas bien paraditas, para cuando nos vengan a endulzar y a cambiar lo que el Señor nos entregó antes. A cuando vengan estas corrientes extrañas, que a la luz de la palabra del Señor pueden ser descubiertas por usted y por mí, hermano, fácilmente si estamos percibidos. Así que Dios bendiga, pastor. Hasta aquí el mensaje del Señor. Bendecidos. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Bendita sea la palabra del Señor. Hermana Catalina, dele gracias al Señor por la palabra. Amén. Amén, sí, gran Padre Celestial. Primeramente te doy gracias, Señor, por estar aquí reunido junto a mi hermano, Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por el hermano que la pudo brindar, Señor, la que nos pudo dar esta noche, Señor. Yo sé que fue palabra tuya, Padre Celestial. Gracias, Señor, por darme una palabra a mí y también a mis hermanos, Señor. Yo sé que a cada uno y especialmente a mi hermano Samuel también le habrá llegado su parte, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, Padre, los que pudimos escucharla, Padre Celestial. Todo esto se lo pido a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.